y de nuestras acciones. Esto no lo vamos a tomar solamente desde el punto de vista negativo, sino lo más precioso y lo más importante en esta mañana es que nos vamos a dar cuenta que hay planos de existencia de mayor conocimiento espiritual y de los cuales podemos tener también esa misma iluminación y esa misma participación. Y en esa perspectiva es que nosotros podemos colocarnos conscientemente, porque sabemos que estos elementos espirituales están en el ambiente y están constantemente rodeados. Pero lo interesante en esta mañana es reconocer su influencia. Y algo básico y elemental es que nosotros tenemos, a través de la voluntad y a través de nuestra conciencia, buscar el mejor medio de comunicación con este mundo espiritual para que la influencia ejercida sobre nosotros sea productiva y sea beneficiosa. Desde el momento mismo que tomamos conciencia de ello, entonces tenemos que realizar un trabajo, porque nada se da si no se hace un esfuerzo y se merece a través de la actividad, a través de la reforma, a través de la transformación, a través de la concientización constante de nosotros mismos para aplicar esos principios en beneficio nuestro, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestros hogares y en beneficio de la humanidad entera. Podemos ser, de alguna forma, elementos de cambio a recibir esa constante aplicación o esa constante influencia de los hermanos de luz. Definitivamente, sí debemos de aplicar esos principios. El trabajo no lo van a venir a realizar ellos. Nos van a orientar, nos van a aconsejar, nos van a incentivar a ser mejores personas. Pero el trabajo esencial lo tenemos que realizar en nosotros mismos. Entonces, esta es un llamado a la reflexión. Porque nosotros nos estandarizamos de cuáles son las condiciones actuales en cuanto a violencia, en cuanto a ustedes, seguramente porque nadie de aquí estará exento de conocer que la barbaridad que hace este señor de una edad avanzada con una niña de escasa edad. O sea, ¿qué es lo que está promoviendo y qué es lo que está incentivando este tipo de acciones que muchas veces ya rayan en la brutalidad, en una inferioridad tremenda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Qué pensamientos manejaba esta persona? ¿Qué sentimientos? ¿Qué condiciones espirituales para que seres, a través del primer paso que él dio, aprovechen esas circunstancias y lo dejen y lo lleven a un abismo y una condición que muchas veces es tan difícil de poder comprender y de poder salir? Pero siempre el ser humano debe tener conciencia que todo aquello que pueda aplicar en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones, tiene un efecto que a veces siempre acompañado, muchas veces acompañado de seres de iguales condiciones. Simpatizan, incentivan. ¿Por qué? Porque aquella persona tiene en sí mismo los elementos que les atraen, que les simpatizan y son fácilmente llevados a condiciones que son muchas veces escándalo para la sociedad y que nos pone a nosotros a meditar y a pensar qué es lo que está pasando con las personas. Hay un despertar espiritual, porque esas personas son manejadas. Claro, que no es porque los espíritus vienen muchas veces a empujarlos en contra de su voluntad y que no encuentran las condiciones propicias para desarrollar esas acciones. Es porque uno, como ser humano, les pone todos los medios posibles a su disposición. Y estaba estudiando el día de ayer y decía, mire, es que el problema es que hay una infinidad de pensamientos, de acciones, de puntos de vista muy personales que generalmente tienen su contacto espiritual
con otras consignas. Y eso muchas veces nos hace que no solo un estado espiritual se ofrezca a nosotros espirituales. Depende de las condiciones que nosotros reunamos. Así es una gran cantidad de posibilidades que hay de tener esa influencia o ejercer esa presión sobre nosotros. El problema en esto radica en que nosotros tenemos que adquirir todos los valores, virtudes y capacidades necesarias para poder abstenernos o crear una barrera espiritual natural. Esto no lo vamos a construir, es natural, porque una energía con otra no se conjuga. Entonces, lo que vemos que es un gran problema, lo reducimos en este momento a nuestra propia voluntad de mantener todo lo que es bueno, todo lo que es sano, todo lo que es puro, respetar las leyes divinas espirituales y corregir el rumbo. Y eso nos permite definitivamente poder crear esa barrera y esas condiciones que nos permitirán, muy escasas veces, ser víctimas de una influencia que no sea la conveniente para nosotros como también para quienes nos rodean. Esa es la temática. Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Nadie que esté precisamente en las mejores condiciones espirituales va a ser fácilmente afectado por otros elementos inferiores o imperfectos que nos puedan llevar a, si no reunimos alguna debilidad, algún punto de contacto tenemos en nuestro interno, que es el que permite el enlace y la comunicación y la retransmisión muchas veces de esos pensamientos o de esas ideas o de esas condiciones que muchas veces nos llevan a cometer actos que ya sean en el lado positivo o en el lado negativo. Pero que específicamente nosotros es un llamado a la conciencia para que nosotros podamos mantener las mejores condiciones espirituales, por bien propio y por bien de los demás. ¿Sí? Bien, no está fuera de nuestro alcance poder mantener una condición espiritual apropiada y necesaria para poder actuar de una forma bastante positiva y llevar realmente a la humanidad a un nivel de bienestar, que es lo que tanto hacemos. Algunas veces nos hemos preguntado qué sentido tiene la influencia, la participación, algunas veces, de algunas contrariedades que encontramos a través de la influencia de algunos espíritus. Y dice que nos prueba qué tan capaces y qué tan persistentes somos en el camino del bien. ¿Sí? Si somos capaces de ceder o somos capaces de mantenernos en la línea que hemos decidido mantener. ¿Sí? Entonces a veces llegan esas pruebas. ¿Sí? Entonces llegan esos elementos que nos van contrariando, nos van afectando en algunas planificaciones, algunos proyectos, algunas aspiraciones, que tenemos muchas, aparentemente, algunas contrariedades, pero dicen que Dios permite, o las leyes permiten, esta contrariedad con el afán de saber qué tan capaces y persistentes somos en mantenernos en el buen camino. Hay pensamientos sugeridos y hay pensamientos propios. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pueden pensar respecto a eso? ¿Alguna opinión? ¿Cómo podemos distinguir los pensamientos que son propios de los pensamientos sugeridos? ¿Y qué sentido tiene muchas veces ver esa diferencia? A ver qué piensan ustedes. Vamos a tratar de hacerlo más dinámico para que entremos a... La verdad que así como mencionas, y uno va conociéndose a sí mismo, Ajá. entonces, y ciertas palabras o cierto conocimiento está limitado. Y cuando uno está compartiendo con alguien y de repente es un tema que a veces uno no ha abordado, pero les tiene una fluidez al hablar que al mismo tiempo uno está aprendiendo, al tiempo que le está guiando. Es un pensamiento sugerido tampoco. ¿Sí? ¿Y cuáles podemos considerar un pensamiento propio?
Sí, también si no estoy mal, comentaba mi hermano brasileño que en el libro de los espíritus, en una pregunta mencionaba la influencia de los espíritus o sea, para con los hermanos encarnados, qué tanto puede ser, más de lo que vosotros os imagináis. Entonces ahí ir analizando lo que mencionaste, en qué momento es sugerido y en qué momento es propio. Es internamente propio, Sí. Porque y si en realidad vale la pena hacer esa diferenciación. La verdad no, o sea, desde lo personal considero que no, porque el mismo fin es hacer el bien, o sea, aprovechar los pensamientos positivos para hacer el bien. Mucho ojo, si nosotros estamos haciendo el bien y de repente tenemos pensamientos negativos, sí, frenando y poner todo hasta aquí, para no dejarle cabida a que continúen dejándonos influenciar más por pensamientos, o dejando nosotros mismos nuestras propias ideas negativas a que den algo que no va a ayudarnos, sino que por el contrario nos va a perjudicar. Sí, entonces, eso es bien interesante. Entonces, mire, yo tengo pensamientos generalmente solo de primer instante. ¿Sí? Y como lo esencial del espíritu es el pensamiento, del acto de pensar. La mente nuestra está constantemente, si ustedes se dan cuenta, solo piensa uno en algo y llega, pero como que llega como que un montón de ideas, ¿verdad? Algunos aprobando nuestro pensamiento y otros contrayendo nuestro pensamiento. ¿Sí? Yo lo puse a prueba hace como 15 días. Sintonicé el programa de Radio Progreso en la mañana y en el momento que escuché el programa, y yo, pero lo sentí, ¿verdad? Yo me voy a comunicar porque yo quiero tiempo para hacer el programa cultural con el propósito de ayudar, según yo, pues, a la juventud y a todos. Entonces llamé por teléfono y pedí una cita. Inmediatamente me dijo, espérame, te llamo a tu papá. Llamaron al papá y me dijo, te espero el martes. Y ya el martes estaba platicando ahí con él, me dio el tiempo y me dijo, pero quiero programa de fenómenos. Entonces vine yo y dije, de fenómenos, pero ¿cómo? Sí, me dijo, así como la calle donde vives, así como Eduardo Mendoza. Bueno, está bien, yo voy a ver, porque yo tenía otra idea. No, eso ahorita no, yo quiero esto. Entonces ahora estoy con ese espacio, ¿quién me ayuda? ¿Quién me sigue para sacarlo? Porque platicaba con Heidi y me dice, eso no llega por casualidad, eso tiene una razón. Entonces, me condujeron y ahí llegué y ahora ¿qué hago? Tiene un propósito. Miren, luego que nos damos cuenta cuando algo se va a dar, todo se facilita. ¿Sí? Es lo que me dice, no se mire como que este pensamiento me trajo esto y lo otro, y llegué hasta el punto que era necesario. Y esas veces mire, yo cuando empecé con ese pensamiento, pero una contrariedad, una dificultad, empecé a ver problemas, y de hecho, surgieron una serie de problemas, y de ahí llegan como resultado muchas veces no haber alcanzado el propósito. O sea, hay situaciones en las cuales uno tiene que darse cuenta. Y como les decía, cuando llega un pensamiento, un proyecto o alguna condición, alguna condición que se da, uno dice, mire, cuando yo pensé en algo, como que fuera imán, y hay una serie de pensamientos, unos a favor y otros en contra. ¿Sí? Uno que dice, mira, haz eso porque es bueno, y el otro no lo hará porque qué sentido tiene. Este es uno con una serie de conjeturas y de ideas que muchas veces dice, mire, hay quienes se acuerdan y hay quienes están en contra. Pero lo fundamental en esto es poder tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que uno conoce y de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Y generalmente, el incursionar en el conocimiento espírita nos ha llevado a buscar la superación espiritual. Proseguir o iniciar ese camino que inicié y de acuerdo a las leyes que están establecidas. Entonces ahí uno puede darse cuenta cuando un pensamiento sugerido puede ser a favor o puede ser en contra de un proyecto. Lo importante en esto es
que de alguna forma nosotros tenemos que tener suficiente peso y decisión y convicción para alcanzar los propósitos que lo que uno se ha propuesto en algún momento determinado. ¿Sí? Fíjate que, con respecto a lo que estaba comentando, ¿verdad? Es como determinar un pensamiento propio, yo considero que todos estos pensamientos, esta comunicación espiritual, podríamos decir, esta influencia espiritual que tenemos, yo calculo que depende mucho de nuestras emociones y de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos. Porque ponerle, si uno actúa para bien, hay seres que te van a ayudar para bien, ¿no? O te van a sugerir ideas, o como comentaba la hermana, va al programa cabalmente, y ella se le vino la idea, puede ser que haya sido de ella o que haya sido sugerido, porque la situación se iba a dar, ¿no? Entonces te digo yo, hay a veces tan lo bueno, hay situaciones ponerle en una envidia, en un egoísmo, primeramente, el carácter de la persona tiene que ver mucho. Aparte de eso, la influencia espiritual que ella misma va a jalar. Por la actividad, ¿va? Personal. Entonces, yo considero que, como cabalmente dice el libro de los Espíritus, no nos imaginamos que la influencia espiritual es más de lo que creemos, ¿verdad? Y es cabalmente eso, porque en cada situación de nuestra vida o nuestra forma de ser muchas veces de nuestro carácter, ahí va la compañía espiritual. Entonces yo calculo de que a través del conocimiento espírita que uno va teniendo, a través de las prácticas que uno va teniendo, va limitando a ciertas situaciones, y es ahí como uno también va cambiando su forma de pensar, y estos seres tal vez si ya no tienen cabida, van alejando, y ya van llegando otros seres, pues, ¿no? Entonces yo considero que lo primero que cabalmente tiene que transformarse es uno, y no es que los espíritus vengan directamente a influenciarlo directamente y a decir, mira, hace esto, porque eso te va a llevar a hacer esto, y te vas a tener miedo. No, no es eso, es uno, porque a uno le gusta ser así, y que cabalmente, por su forma de ser, atrae a todos estos seres y le facilitan la situación para que vaya involucrándose en colecciones. Considero yo que debe ser un ejemplo, ¿va? Como un ladrón, digamos, ¿va? Que posiblemente en la cuestión de la vida uno lo conozca, ¿va? Y lo mira uno robando a él y uno dice, voy a robar también. Entonces yo considero que eso tiene que ver mucho en la moral de uno, ¿va? Si a uno le parece, ahí va a estar, y si no, no. Entonces igualmente, espiritualmente, la situación. Considero también ponerle en un vicio, es la misma situación, la misma compañía, ¿va? Si la persona está acostumbrada a estar en ciertas actividades cada 8, cada 15, lo está el espíritu, porque vamos, vale duro. Entonces yo considero que estas situaciones son las que se dan, y es en casos más fuertes. Pero considero yo que ponerle el ser humano al estar divagando, al no tener algo que hacer, es donde está más perdida toda la situación. Bueno, desgraciadamente, por eso que nosotros estamos analizando ahorita cómo se ejerce la influencia, por qué medios se ejerce la influencia y cuáles son las características por las cuales esa influencia se da y cuál es la solución. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros decimos, mire, cuando vemos a alguien, vamos a ver afuera, una condición difícil. Inicialmente nosotros consideramos y vemos a la persona como responsable y esencial y fundamental protagonista de su misma situación. Pero siempre hay una que ejerce espíritu de acuerdo a las condiciones que prevalecen en la persona, ejerce cierta influencia. Ahora, ¿cómo poder atraerse a esa influencia? Se le recomienda la oración. Pues vieran ustedes que la oración y los buenos pensamientos aíslan de una forma inmediata la acción que quiera prevalecer sobre uno, como un elemento, como decía yo, los primeros así. ¿Qué piensas? Sí, inicialmente cuando se indicaba mucho agua, yo considero, y de hecho, como dijo Pablo, habló sobre la pregunta de los espíritus. Realmente, yo te voy a decir algo, considero algo así, que nosotros constantemente estamos acechados, podríamos decir, espíritus. Bueno,
El gran problema realmente que existe es nuestra forma de vida, ¿verdad? Es un punto esencial. Porque si nosotros realmente andamos pensando en vicios, andamos pensando en muchas situaciones que no son las correctas, automáticamente vamos a tener influencias espirituales. Pero si nosotros realmente consideramos y tratamos de normar nuestra vida hacia el bien, buscar los objetivos, yo te voy a decir, ya no logramos identificar realmente cuáles son los pensamientos nuestros y cuáles son los que nos están sugiriendo. Porque a veces, y yo te voy a comentar algo, a veces dentro de un pensamiento sobre una idea, viene mucha secuencia de ideas a buscar el objetivo, ¿verdad? Posiblemente no son mías, sino que yo vengo y digo otra cosa, y viene una idea acá, y viene una secuencia de ideas positivas en busca de un objetivo. Posiblemente sí viene alguna negativa, ¿verdad? Pero es cuando se encuentra algún obstáculo, alguna situación, puede llegar a una negativa, pero automáticamente, como lo indicaste, muy ciertamente, cuando uno trata solamente de modificar su vida, de modificar muchas situaciones que están dentro de uno, a través de la oración, de la meditación, y todo ello, te voy a decir, vamos a ir siendo inmunes a las influencias espirituales negativas. Sí, eso es lo que yo considero, ¿verdad? Entonces, dentro de estando uno dentro de una situación espírita, conocemos realmente que si nosotros actuamos negativamente, vamos a ver malas influencias. Pues es sencillo, es fácil. Lo único problema es a veces tenemos que tener la buena voluntad de poder actuar constantemente en actos positivos, ¿verdad? Una práctica positiva, para que todo ello pues, a nuestro alrededor se va creando una, considero yo, ¿verdad? Una nube o alguna zona en la cual un ser negativo no puede llegar a afectar, ¿verdad? Pero el problema es que ya uno dice bien afecta, pero todo está en la puerta que nosotros podemos dejar abierta. Nosotros tenemos, podríamos haber dicho, te digo, de la cosa caso personal, o tener un montón de situaciones negativas, ¿verdad? Puertas que yo puedo, pero se pueden llegar a pasar con las buenas prácticas, con el estudio, porque cuando uno se adentra más en el estudio, se llega a sentir muy lleno de ese amor, lleno de ese positivismo hasta cierto punto, ¿verdad? Lleno de todas esas cosas positivas, que uno dice, bueno, a veces, porque adentra uno en las horas de adelante de X, y también el estudio, porque llega a sentir uno en otra dimensión, ¿no es cierto? Sentir ese amor, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía espiritual, de seres espirituales positivos. Y si uno mantiene eso en su vida diaria, en su trabajo, en su hogar, en donde uno anda, definitivamente ya está constantemente hacia lo positivo. Esa es la forma de pensar. Y es cierto, ¿verdad? Como se dice, bueno, aquí mire que hay intervenciones negativas, pero todo va definitivamente de la mano de la forma de conducirnos nosotros, porque no va a haber un espíritu negativo que voy a decir algo en este momentito que venga y esta pasión, si mi mente no está centrada en el bien, mi mente está centrada en aprender, en cosas positivas, allá afuera puede estar un montón de esperanza, ¿no? Porque acá estamos todos con el mismo pensamiento positivo. Pero si yo vengo y empiezo a variar esto, automáticamente ya no concuerdo en el ambiente y en las considero. Fíjate que hay una pregunta. Sí, Miguelito. Quiero participar un poco de lo que estamos preguntando y discuten, pero no es una actividad y así como lo vieron, así como Rebeca. Así como Rebeca, así me dice. Pero sí está bonito el tema. Lo que yo pienso, pues, lo que hay que tener mucho cuidado es cómo nos comportamos todos. Exacto. La base. Muy bien. Si estás comportándote mal, obviamente vas a creer en que hay malas, pues, que van a emitir pensamientos malos. La moral. Exacto. La moral es una base muy, muy grande para el desarrollo de uno que es espíritu. Claro. Si tú no te conduces con la moral, hace las cosas como debe ser, va lo que debe ser, ayuda a todos como debe ser. Qué mejor la protección que... Exacto. Y ante todo la oración. Sí. La oración es otro mecanismo muy grande y poderoso que tiene uno.
para tratar de bloquear a los hermanos, que obviamente de una u otra parte, pues, ellos tratan de influir en las personas. Pero como te digo, si tienes una buena moral, te conducir bien, difícil que te duelen, difícil que te metan esos de pensamientos malos. Y la bicicleta es lo malo, olvídate. Este es uno mucho más fácil que esta. Y otra cuestión también que es muy, muy grande y que también hay que tener mucho cuidado es la forma en cómo uno, el estado de conciencia que uno se levanta todos los días. Uno tiene que orar, porque siempre hay hermanos espirituales que lo hablan pensando a uno. Ahora lo que va a en otro sentido, de la tentación. Entonces uno tiene que tener bastante y bien enfocado cuando son pensamientos reales de uno y cuando no son. Uno lo siente, uno sabe. Entonces si uno le está diciendo cosas malas que uno haga, obviamente piensa uno, eso no es mi pensamiento, de cómo soy yo, ¿por qué voy a hacer eso si yo no soy así? Entonces uno ya dice, pues ya es, son los hermanos, ¿va? Pero entonces hay que orar, hay que tratar de platicar con ellos y que ellos sigan su camino, ¿verdad? Como te digo, la base fundamental de todo esto es la moral, sus buenos actos, la oración. Ahí es más que suficiente. Sí, fíjate que una de las preguntas que iba a hacer es la siguiente. Y eso es lo que muchas veces me hace meditar y les digo, mire, ¿cuántas de nuestras experiencias anteriores y que prevalecen en lo profundo de con nuestra conexión espiritual son motivo de enlace? No en esta presente existencia, sino que todo eso que vivimos puede tener algún nexo espiritual que puede atraernos esas mismas experiencias y que ahora en el presente se pueden manifestar. Porque nosotros estamos viendo el aspecto consciente de nuestra mente, pero hay un archivo, y ustedes saben que nosotros constituimos en nuestro haber un archivo espiritual, y que generalmente sobrepuja muchas veces lo equivocado a lo acertado en nuestras experiencias pasadas. Puede alguno de esos elementos que están ahí todavía vibrantes ser un nexo para la influencia o la participación de los hermanos espirituales. Una de las preguntas que yo me hago y que yo si eso todavía está vibrando ahí, si eso todavía yace en lo profundo de nuestro espíritu, y que en el presente estamos tratando de modificar todo, pero esos nexos que quedaron están vibrando ahí y pueden ser posibles contactos con seres que espiritualmente nos acechen en esta existencia. Para mí que sí. Yo tuve una experiencia y me parece que sí está esa atadura o recuerdo de qué fui, de qué hice y quererla ejecutar en esta vida y no poderse realizar y provoca un tormento a la persona. Porque ya quisiera tal vez vivir como vivió en su vida anterior y hoy no la puede realizar. Y hoy viene y le toca una vida difícil. Contraria muchas veces. A lo que desea, ¿verdad? Entonces, sí la viví acompañé a la persona. Y justo cuando la persona desencarnó, en la familia, todo cambió. Como que ella era el motivo de esa situación. De esa situación, Ajá. ¿sí? Ajá. O sea, eso quiere decir que de alguna manera nosotros estamos en un camino, sino a existencias recientes, anteriores, estamos en un camino de positivismo, de bien, esto y lo otro. Pero como ustedes saben que nada de eso se queda impunes. Si hay cosas de nuestro pasado que no resolvimos, son motivos de esas conexiones en la actualidad con seres de condición inferior. Vuelvo a la pregunta. Si eso nos une a ellos
Y que digan, mire, en esta existencia el hermano es una extraordinaria persona. Es que mire qué conocimiento, mire qué comportamiento, mire qué conducta, pero siempre tiene algunos resbalones, por algunas condiciones que le da, a ver, yo no sé qué le pasa. ¿Sí? ¿Será que en un pasado eso no ha sido resuelto? Y que he dejado amistades, y he dejado un montón de cosas inconclusas, y que ahora dice, mire, no faltará quien me ponga una cascarita, y que venga aquí, hombre, veniste, hombre, y te acordamos cuando, en aquella existencia, hombre, cómo andábamos, y ahora qué nos está pasando. Existen esos negros, porque ahí tiene que haber algo que vive todavía. Esa es la pregunta que me yo pienso, yo considero cuando se alcanza un nivel de conciencia, puede llegar a muchas cadenas y muchos mundos, puede llegar. Pues yo te voy a decir que no habría mayor superación, considero yo, dentro de nuestra vida moral y espiritual, si todavía tenemos guardado muchas situaciones, porque yo te voy a decir, inconscientemente tenemos nosotros todavía muchas cosas. O sea, a eso me refería. Exacto. El trabajo es inconsciente, el cual se guarda porque yo te voy a decir una cosa, y analizamos lo siguiente, te voy a decir. Por ejemplo, ustedes creen que nosotros somos extraordinariamente sinceros para comentarle a todas las personas las personas de realidad somos. Siempre hay barreras, siempre hay cosas que quedan. Fíjate que tanto me refería yo. te voy a explicar algo. Fíjate que Dios en el grupo realmente es la situación. Dar uno conciencia realmente. O sea, llegar hasta ese nivel. Es difícil y ahí está el problema. Ese es el problema realmente. Que enfrentar problemas que uno ha tenido en esta vida, pero que probablemente haya existido, posiblemente, tratar de enfrentarse a sí mismo. Ese es el cambio. Ese es el sí, realmente. Ahora, el problema es que a veces no nos llenamos de valor suficiente para poder enfrentar los problemas que hemos causado en esta vida. Yo te voy a decir algo, por eso te lo decía, es un nivel de conciencia, considero yo que uno se puede lograr. Ahora, el problema es que si no se puede automáticamente, estás poniendo una barrera. Yo te voy a decir, a través, yo te digo, de mucha entrega espiritual, de muchas situaciones espirituales, yo considero que sí se puede. Sí se puede llegar. Yo considero que ahora, el asunto es una pregunta más. ¿Cuánto de eso no resuelto nos puede afectar en el presente? O sea, es como que uno va a profundizar plenamente en su conciencia y lo que es incapaz de confesárselo a Dios, uno va a llegar hasta eso. ¿Qué efecto va a tener eso sobre nuestro presente? Si estaremos en la capacidad de comprenderlo, o si esta barrera que existe es necesaria. A ver, que estos puntos para mí es igual a lo que es cierto. Podemos llegar, yo en el caso de de repente pude ser hecho de pedir para tratar de a mí mismo, tratar de perdonarme a mí mismo de todos los actos que pude haber hecho. Voy a llegar a un nivel de conciencia ahora de que las situaciones que se hacen se tienen que pagar, definitivamente. Eso no quiere decir que en una declaración pasada o al principio de esa declaración mataste a alguien y como dicen, ya se borró todo y cuéntalo, no. Realmente, llegaste a un nivel de conciencia en que trataste de quitarte esa culpa, ese problema, pero de hecho hay un efecto, hay un hecho, y el hecho pues, automáticamente le va a afectar a uno. O sea, la pregunta es, si revivir estas condiciones nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar en nuestro presente. Tenemos dentro de nuestra propia vida igualmente el olvido del pasado, muy acertado por parte de nuestro Creador. Porque cada uno de nosotros somos muy sensibles. Algunos sí podemos enfrentarlo cara a cara, lo que nosotros hicimos, como bien decía ahorita. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, ahora sí quiero hacer el bien, quiero comportarme bien con todos, compartir con todos, pero en una de las existencias pasadas fui un criminal,
abusé a niños, abusé a señoras de, ¿cómo se llama?, mayores, hice o participé de aquellos crímenes atroces de la humanidad, y de repente yo me recuerdo, es un impacto muy fuerte. Entonces yo como, en este caso de Osvaldo Vela, quizás no soportaría eso. Entonces el olvido del pasado hasta cierto punto nos ayuda enormemente. Exacto. Y por eso mismo también nos indica que tiene arma de dos filos cuando se hace la regresión. Porque tiene que primeramente una persona capacitada para poderlo conducir y llevarlo, e indicarle las instrucciones necesarias que eso pasó, pero que tiene la posibilidad de enmendar y, por supuesto, como decía Víctor, corregir el daño que se realizó anteriormente. Y bueno, comentaba esto también porque lo que estaba mencionando de saber a ciencia cierta, nosotros considero, estaba leyendo un libro en donde mencionaba que, por ejemplo, Elías, que posteriormente fue Juan el Bautista, fue decapitado como Juan el Bautista. Pero ¿cuántos siglos atrás él había mandado decapitar? 800 siglos. Entonces, en determinado momento, vamos dándonos cuenta cómo nuestro Padre es justo, es amoroso, que no nos permite recordar, mas sí tenemos que pagar. Y claro, no es cuestión de hay que pagar y hay que pagar y hay que pagar en esa existencia, no, sino que aprovecharla cabalmente como se ha mencionado para poder transformarnos y ser mejores hijos. Que esa es la parte que estamos trabajando en determinado momento para poder irnos transformando. Pues eso sí, bueno, yo ponerle las compañías espirituales, digamos, de un pasado, ponerle que se estaba platicando, yo ponerle que yo anduve en cierta actividad en una vida anterior, ¿no? Y que fallecí, y al otro lado me volví a topar con el mismo cuerpo con el que andaba, y seguí mi vida, y esto otro me tocó reencarnar, y esos se quedaron espiritualmente y ahora materialmente me acompañan. Pero yo tomé la decisión, por ejemplo, tomé la decisión de cambiar. Ahí estamos. Tomé la decisión de cambiar. Para que eso digo yo, ¿no? Mira esos cambios, ¿verdad? Inconscientemente, yo conscientemente no lo sé, no, pero el inconsciente lo tengo. O sea, es algo que yo hice y lo viví, ya es cierto, tomé otro cuerpo, olvidé mi pasado, pero en el inconsciente existe. Eso existe. Y de repente está un chispado que venga, como que diga, está chispado en el inconsciente, si vos te vas aquí a la conoces, ¿verdad? Y empieza uno otra vez en esta vida la misma rutina. Ahora digo yo, existe una situación cuando uno tiene voluntad de cambiar. Hay una voluntad. Y con ahí estamos. Es posible de que uno tenga esa situación que uno, el querer cambiar, que uno ya conscientemente dice uno, o espiritualmente, ya basta de esto, ya me amaste, exacto, ya me amaste de esa situación, quiero el cambio, ya no aguanto. ¿Va? Entonces puede hacer de que llegue un arrepentimiento, un cambio total y que empiece a reformarse. Entonces cuando yo digo existe esa voluntad, también hay seres espirituales que se ayudan de ciertas situaciones, que te ayudan. Claro, en cualquier momento puede estar porque es tu libre albedrío, pero ya existe una situación, algo que ya se empieza a poner a razonar, y a pensar del cambio que quieres hacer. Entonces yo calculo que uno lo tiene, pero también estando reencarnado, existe tu guía espiritual, tu protector espiritual que también te ayuda. Ya de repente que busca en un lugar donde físicamente podrás irte a reformar. ¿Va? Hay dos posturas. Una, está mi pasado, que me retrae al progreso y a la evolución. Llega el momento de una lucidez espiritual y una toma de conciencia, que dice uno en realidad, ya basta de todo esto, quiero cambiar, ¿verdad? Cuando el momento, y fíjense bien en la película de Nuestro Hogar, cuando recibe la atención de luz, es el momento en que él se arrepiente y pide esa ayuda, ese apoyo, ese auxilio, ¿verdad? Y ahí viene el cambio. ¿Sí? Pero él estaba firmemente convencido, estaba entregado que él en verdad quería cambiar. Entonces eso es fundamental,
para que uno pueda aislarse de alguna forma de todos esos elementos, ¿verdad? Si no, no voy a ir a transformar, porque la transformación es personal, no nos puede transformar y cambiar a los demás, ¿sí? La transformación es personal, de bueno, miren muchachos, si ustedes quieren, sigan fregando, yo que nos vemos, ¿sí? Sí, yo soy ya fregando ratito, yo que ya me cansé muchachos y nos vemos. Pues viene alguien y dice, ya estás decidido, y yo hace rato que te venía observando, pero hay que ya hace rato que andaste en lo mismo, ¿verdad? Yo estoy esperando la voluntad y que te arrepintieras y que buscaras la luz para echarte la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros muchas veces necesitamos? Porque incluso, si en esa película en nuestro hogar, está el caso de la muchacha que murió cuando iba a casarse, bueno, y ella se regresó, fíjate bien que se regresó, a recibir a sus manos cuentazos, si a regresar peor, sí, pero tuvo la osadía de regresarse y no le hacía caso a ninguno, ¿verdad? No estaba totalmente convencida ni identificada como se quería hacer. No quería estar allá, pero se acordaba de fulano. Ahí nos vemos, ¿verdad? Se pegó el regresón. Entonces, ese tipo de circunstancias está todavía en nuestra voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo necesario en esto? Si nosotros hemos tomado la decisión de ir en el camino del bien, tenemos que cortar con todos y acercarnos lo más posible a la influencia de los hermanos de Dios. Porque eso nos va a posibilitar en gran manera el éxito de lo que hemos emprendido. No podemos estar en pie y uno aquí y otro allá, ¿verdad? Cuando me conviene me paso para acá y cuando no, a lo mejor para allá no está peleada la cosa, ¿verdad? Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Y de ahí parte precisamente la influencia espiritual de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestra convicción, ¿verdad? Porque siempre van a estar las dos fuerzas tratando de influir, pero nosotros decidimos y elegimos en dónde queremos nosotros participar y a dónde queremos, ¿verdad? Entonces la influencia espiritual nos puede decir, no son los espíritas, los enfrentan los espíritus, no, esto va parejo. Y ahora, ¿cuál es la situación? Ahora vamos a ir a otro aspecto, el mundo en el cual nos movemos. ¿Cómo está catalogado el mundo en el cual nos movemos? ¿Cuál es el plano inmediato espiritual? Como está ahorita el mundo. O sea, ¿qué es lo que más cerca de nosotros está? Sí, ¿qué es lo que más cerca de nosotros está? ¿Verdad? Porque nosotros deseamos y de hecho necesitamos romper, si así lo pudiéramos decir simbólicamente, muchas esferas para llegar nosotros a recibir esa atención espiritual como forma nosotros lo deseamos y lo necesitamos. Porque los primeritos que están ahí a la orden del día, ¿quiénes son? Y eso es lo que está sucediendo ahorita, estamos analizando en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuáles son los inmediatos? Todos aquellos que no llevaron conciencia de lo que era la muerte, de qué iba a suceder. Muchos se quedan donde nos habla de nuestro hogar, en el gimnasio, a ese nivel, no trascienden. Y la gran mayoría, con la cantidad de hermanos que están desencarnando, no creo que vayan contentos, ¿verdad? No creo que vayan felices, no creo que en su gran mayoría vayan agradeciendo a aquel que les quitó le privó la existencia, o a aquel que les dañó. ¿Qué sentimientos, qué emociones y qué condiciones reúnen nuestros hermanos que están acercando? Esa es una de las preguntas que voy a hacer. ¿Cuál es el medio inmediato espiritual el cual está influenciando sobremanera nuestra condición actual? Es una pregunta que vamos a hacer. Porque de esta han luchado personas, han hecho muy en usted el caso de estas niñas, cuántas jovencitas no han asesinado. Si estos hermanos, claro, en el plano espiritual y los medios espirituales de quienes las siguen, pero si no está cerrado totalmente en su consideración espiritual, no va a trascender tan fácilmente. ¿Cuántos deambulan? ¿Cuántos mantienen muchas veces esas condiciones espirituales? Entonces, ¿han visto ustedes? Pasan, están metrallando ahí en una parada de camionetas y se llevan un montón de hermanos.
Ustedes han visto lo que los desmembramientos que ha habido últimamente. Yo no creo que esos hermanos nuestros se vayan felices al mundo espiritual y trasciendan. Cuando hay odio, cuando hay crueldad, cuando hay tortura. Dios no va a hacer suavecitar la situación. Son bárbaros para de esa manera. Entonces, yo no creo, solo que sea un trabajo muy extenso en espiritual para poder llevar hasta concientización y crecimiento, pero sí, saliendo del plano material, y hago un proceso. ¿Cuántos se apuran y cuántos quedan en esta vida? Entonces, querrámoslo o no, siempre tienen ciertos efectos. Y nosotros podemos, estamos conscientes, prontamente librados. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos allá afuera no conocen eso? Es una preocupación. ¿Cuántos no de repente se les sube el calor y cambian su comportamiento y tratan de hacer cosas, inestabilidades emocionales o físicas, de carácter? Y eso me metió una idea de que voy a hacer esto y lo otro. ¿Cuántos tienen esa sensibilidad y que no se percatan de ese tipo de acciones espirituales? Es una preocupación. Nosotros por lo menos sabemos que existe, sabemos que influencia, sabemos qué debemos de hacer. Lo hagamos o no, pero por lo menos lo sabemos. ¿Cuántos hermanos están? Y ese se repunte muchas veces en muchas de las situaciones que estamos viviendo. Grupos que se matan con otros grupos. ¿En qué condiciones van? Y ahí, entre estos mismos grupitos, hay sensitivos. Ya viene alguien que falleció en las condiciones de examen, ¿no? ¿Verdad que fue fulano? Llevaste 2, 3, en lugar uno que se diga, llevaste 2 o 3 por delante. Y están influenciando ahí. Claro que damos condiciones de ellos, pero ¿cuántos están siendo influenciados por estos elementos que quedan libres del cuerpo? Pero totalmente, muchas veces desordenados en su conciencia. Y no se van con boletos pagados al mundo espiritual, directos, muchas veces se quedan en esa condición que puede o no prevalecer por mucho tiempo, y nosotros lo sabemos. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que tener especial cuidado, ¿verdad? Nosotros lo conocemos, pero ya fue, la puerta para allá. No sabemos cuántos están siendo víctimas muchas veces de esa intervención espiritual y que es lo que genera este tipo de clima muchas veces de deterioro a nivel social. Fíjate que yo tenía una pensar, ¿no? Siempre ha estado, podríamos decir, el umbral como ¿no? Levantó o sea, medio inmediato. Para mí desde tiempos atrás, desde tiempos bíblicos, imagínate que hablo aquí de batallas. Imagínate que antes cuando se mataban, exacto, pues como está hablando acá, esta bárbara, decapitaban, como no es los tiempos que estamos viviendo ahorita, sino que es que ha vivido desde hace rato, pues. O sea, ese estado espiritual existe, bueno, también ha prevalecido constantemente, ¿va? Desde hace miles de años. Ahora, lo que yo te quiero decir es esto, también ha existido la idea de Dios, ¿va? El poder divino y todo, desde esa época para acá, o sea, realmente siempre nos ha existido, podríamos decir, el bien y el mal, podríamos tomarlo, como dicen los hermanos evangélicos, ¿va? Existe Satanás y Dios, ¿va? Y de igual forma nosotros como lo indicas ahorita, sí, como lo indicas ahorita, ¿va? Lo indicas ahorita y decís, bueno, nosotros lo sabemos. Siempre, en todo momento, ha estado la idea de Dios en todos los tiempos de la vida, ¿verdad? Desde Elías, de Moisés, siempre ha existido esa idea. Entonces, en nosotros está el tomar lo bueno o lo malo, el cambiar o no cambiar, desde generaciones y generaciones hasta otra situación. Yo te digo, ahorita estamos viviendo una situación
Por lo menos que ha vivido, siempre La idea es que nosotros ya, lo estamos viviendo materialmente en este momento. todos lo estamos viviendo, porque como yo te digo, vas a un nivel de recuerdo que se mire que esto, que hablan de un bien y un mal, de vas a un nivel que Satanás y Dios y va. Acá en nosotros vimos el lugar donde van los seres imperfectos, podemos decir que han cometido atrocidades, pero siempre ha existido la idea principal entre un bien y un mal. O sea, yo te digo, está en decisión. No me indicar otra mano, nosotros lo sabemos. No, toda la humanidad lo sabe, definitivamente. ¿Verdad? Toda la humanidad tiene el conocimiento entre el bien y el mal. No, yo ahora la situación es tal vez aclarando, tal vez no fui muy preciso en la percepción. En cuanto al bien y el mal, creo que son dos elementos definidos de la creación. Nosotros estamos por uno o estamos por el otro, es libre elección. Lo que yo estaba diciendo es muchas veces cuánta influencia puede ejercer el mundo espiritual cuando no van bien equilibrados y que muchas de las personas que están ahí afuera están aconteciendo situaciones que ni siquiera se imaginan y que a veces comentan y lo toman como un proceso natural de la vida, sin saber que a través de sus costumbres, sus comportamientos, sus ideas, pueden fácilmente dar acceso a que eso pueda generar aún más desorden de los que ya existen. A eso me refería también, yo no me voy a entender. Sí, no, pero lo que te quiero decir más que todo es que sí, yo sí lo considero, de que está en uno, definitivamente, sea la religión, sea lo que sea, está uno en cambio, tiene una buena voluntad de los cambios, te digo, siempre hemos tenido esa ayuda espiritual de muchas, de generaciones y generaciones, la hemos tenido, ¿verdad? Que no la han comprendido muchos, es totalmente diferente, que no la han querido comprender, pero realmente siempre la posibilidad ha estado ahí abierta. Exacto, sí, esa es la idea que yo tengo, siempre está ahí. Entonces yo te voy a decir, dicen, miren que ya no han cambiado muchas vidas, muchos seres en muchas ya sea religiones o como sea, han cambiado su actitud hacia la humanidad, y eso es un paso adelante. Yo te digo, en el caso de nosotros, podríamos decir que tenemos más patente esa vida espiritual, estamos más adentrados, entonces tenemos que ser un brazo, un mecanismo de una práctica para que esas personas, como decía en una oportunidad, me recuerdo que decía no me acuerdo de un libro que dice que estaba una persona enferma en un hospital, ¿verdad? Y llegó y era una tertulia de un evangélico que iba a gritar y llegaron muchos de otra, y llegó un espíritu que se lo llevó a hacer oración. Entonces la persona, bueno, pidió un evangélico para gritar, acá Dios mío, echar tantas cosas que hicieron. Entonces la pregunta era, ¿de qué religión? Porque iba a hacer una oración y una meditación. Entonces está mucho más concientizado realmente de la vida espiritual que los demás. Esa es una diferencia. Entonces yo te digo, a eso es lo que yo considero dentro de los espiritismos, que tenemos que estar mucho más concientizados que realmente que hay una vida. Con la práctica que hagamos, con la práctica que hagamos de lo que es el espiritismo, vamos a tener mayores adherentes que van a lograr entender y comprender realmente el objetivo de Sí, porque es un principio, yo le dije al inicio de la plática, es un principio que pertenece al espiritismo y es la relación del mundo invisible con el mundo corporal, cosa que muchas veces otras religiones y otras filosofías no aceptan ni siquiera lo llegan a comprender. Entonces es un principio que nosotros está presente y está vigente. Nosotros tenemos la obligación de saber y de comunicar que muchas veces las cosas, claro que dependen del comportamiento de la persona, pero también puede ejercer cierta presión o cierta influencia, que si no tenemos la capacidad de sobreponernos a ello, puede ser motivo de mayor desorden y Tomé contigo
Yo considero ponerle, con respecto a la pregunta, lo dice desde un punto mundial, el mundo aquí está más cercano, ¿no? Pero es sencillo, nosotros solo vivimos aquí en Guatemala. Tiene que ver la colonia, pues. La colonia de Guatemala. El grado de violencia, claro que Increíble. que es bastante. Estaba viendo yo los detalles que habían de los gobiernos desde Benche hasta la actual, en unos que 30.000 cada 2 años, y creo que el otro 46.000 en 2 años, y así van avanzando. Entonces se ve que la cosa va de mal en peor, pues, ¿no? Y realmente, como claramente se ha visto, esa situación siempre se ha dado. Antes era en un nivel, la Guerra Santa le llamaban, y con la relación con medio mundo, y ahora otras cosas, ¿verdad? Entonces yo considero que ese problema siempre ha existido. Entonces considero yo que aquí nos hemos dado cuenta que hemos sido bombardeados. Hay una influencia espiritual, podría decirse, a través de la televisión, a través de la tecnología, a través de muchas situaciones, que no es que realmente esté mal, lo que pasa es que nuestra cultura no está capacitada para estos cambios. Yo considero que ha existido poca educación, no se han fundamentado los principios morales como deben de ser, y esto ha causado ahora, eso era antes y causó ahora en el presente un desajuste. Y yo considero que las situaciones son las que se han estado viviendo, ese desborde que existe. Pero también hay en algunos países, Portugal podríamos tomar en cuenta, es un país bastante tranquilo, otra cultura de personas. Entonces te digo yo, ahí es donde uno ve las diferencias, pues, y uno dice, bueno, y porque aquí tantas situaciones que se dan, ahí es otra cultura, es otra, podríamos decir, otra clase de inteligencia, porque te digo yo, hay muchas diferencias a comparación de aquí a Guatemala, en cuestión cultural, y considero que eso nos ha venido a afectar demasiado. Entonces, como espíritas, yo considero que debemos de ser conscientes y también preocuparnos por esta juventud. Yo considero que ahí podríamos empezar con nuestros hijos, con nuestra familia, los más cercanos, a generar ese cambio. Yo considero que las situaciones en muchas ocasiones es difícil, pero no es imposible. Yo considero que ahí es donde debemos empezar a regar esa plantita, para que en un futuro las situaciones no sean tan problemáticas como se está viendo en la actualidad. Porque estamos ponerle las situaciones que se comían la moda, hay que dejar a los jóvenes escondidos que la moda, dejémoslos porque ellos tienen otros pensamientos diferentes a los nuestros o situaciones así, y se ha dejado y se ha tolerado tantas situaciones de estas que a la larga todo lo que ha causado daño. Estaba viendo el caso de mi hijo, que está en un colegio, y él tiene 7 años, y está en primero primaria, y hay otro niño que tiene esa edad, y me dice que ahorita me dice, fíjate que no me acuerdo cómo se llama el niño, pero dice, pues tiene ahora una serpiente aquí, y aquí tiene otra, pero como tiene camisa, pues se mira, pero en la calle como tiene camiseta, se le mira sus tatuajes. Entonces digo yo, ¿qué tienen estos padres en la cabeza, verdad? ¿Hacia dónde están llevando este niño? Y este niño supuestamente en eso, ¿quién va a ser en su futuro? Entonces hay situaciones de que se está desbordando. Mira, hay un caso, te digo yo, espiritualmente. Eso es lo que cabalmente causa, y es donde empiezan a llevarse a la sociedad por otros lados. ¿Sí? Y ahí es donde podemos observar que también uno debe de ser firme ante los principios morales que uno debe de mantener y debe cimentar esos principios morales en nuestros hijos. Porque si dejamos a la larga esto, mira, esos principios no tienen tiempo de caducidad. ¿Sí? Están vigentes y son necesarios en todas las condiciones de la vida. Bueno, ese sería nuestro trabajo desde el punto de vista material, y eso es lo que nos exige nuestra estancia en este mundo. Porque si no vamos a aferrarnos a ello, no lo vamos a cumplir, estamos faltando. Entonces, cumplir con eso. Pero también lo importante en esto es
que hay principios, y vuelvo a los principios doctrinales, que hay diferencias, y que muchas veces no se reconoce, muchas veces que existe un mundo espiritual. ¿Sí? Y cuando somos prestamos la importancia, siendo espíritas, ¿verdad? Y no, pues sí, mire, en realidad, usted sabe su conducta, usted sabe su comportamiento, usted sabe que definitivamente cualquier conciencia que se ha liberado de su cuerpo, si no va bien, si no está, puede ejercer alguna influencia de acuerdo a su comportamiento, su conducta y a sus principios espirituales, puede ejercer alguna influencia así, y que le puede hacer un poco más difícil poder retraerse a lo malo o a lo negativo. Porque una vez que estamos en esas condiciones, le va metiendo pata a uno, no lo están dejando salir, si no va para arriba, le explotamos, y ese tipo de condiciones le dan, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene conciencia de ello, sabe que cambiando, haciendo su oración, meditando sobre lo que es positivo, haciendo el bien, y mantándose y conectándose con los espíritus superiores, puede mantener un estado armónico en su vida y puede dar esas mismas condiciones a los demás, entonces va a ser un clima de cordialidad y de bienestar. Entonces, cualquier influencia se identifica, como aquel que llega con ciertos modos, no, y cierta parte se reconoce. Sí, no, aquí se siente uno bien. No, que no sé dónde venir, porque no es muy bien, porque eso se nota una persona que está fuera del contexto de los mismos bien. Pero que en cambio, cuando nosotros dejamos y generalizamos esas condiciones, no nos permite diferenciar cuando una persona está haciendo un acto de plena conciencia, cuando muchas veces está siendo acuerpado, acompañado, muchas veces por elementos externos. Y eso, si nosotros lográramos, por lo menos quitar estos elementos externos, ¿cierto? Por comportamiento, por voluntad, por principios y por valores. Pero esos elementos que aislaran, por eso que en los casos de obsesión, hay muchas veces que cuando se hace oración, se aplican pasos, cuando se orienta a los profesores, hay un estado de conciencia de que estamos iguales, ¿sí o no? Un estado de conciencia, o se ha quitado un gran peso de encima, ¿sí? Si se aclara y por lo menos empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Cuántos están pasando por esos procesos sin conocerlo? Entonces, nosotros por lo menos, quitemos de todos los que están encima, pues, y decirle, mire, usted está siendo cargado, pero cambie su manera de pensar, haga oración, no lo vamos a asistir con pasos magnéticos, no vamos a tratar de caer un medio para desalojar todas las condiciones que le están haciendo daño. Y esa persona empieza a sentir un poco de alivio y un poco de claridad en sus pensamientos. Esos son los casos, ¿verdad? Pues claro, alguien que ha matado a uno y que ha matado a 20, ¿verdad? Las condiciones van a ser de esta misma manera. Entonces se le puede decir, mire, haga oración, busque por su voluntad, pero esa persona está cargada de esos elementos. Usted tiene que cambiar su manera de pensar para empezar a aislarse de esa carga energética y esas condiciones que no le van a hacer mejorar en ninguna condición. Ese sería nuestro trabajo. En caso nosotros identifiquemos cuando hay una presencia espiritual perturbando o acuerpando muchas veces acciones que son nocivas, tanto a las personas como a la sociedad. Pero este sería nuestro trabajo como espíritas, ¿verdad? Pero también como espíritas tenemos que ser responsables de brindar los principios, una educación moral, una educación espiritual y apreciarle todos los elementos que pueden hacerse superar espiritualmente. Pero, cumpliendo con todo eso, nosotros podemos ver fuera de nuestro entorno a veces este tipo de acciones. A mí me decía un hermano que trabajó con estos hermanos que tenía que defender muchos casos de hermanos que hayan asesinado. ¿Sí? Y ahí que mató al papá. Mató al papá. Y le comentó cómo lo había matado y qué había hecho. Y las condiciones que por qué lo había hecho. Sin inmutarse. Él no sintió remordimiento, no dijo esto es malo, nada. Le digo, mire, una frialdad con que esa persona actuó, pero llevaba momentos en que yo a veces me entrevistaba con él, que se aclaraba. Y que decía, mire,
realmente yo no me siento bien. ¿Ya? Yo, fue como un momento en el cual yo me cegué. Yo no sé qué me pasó. Cuando me di cuenta ya lo había hecho. Pero en algunos instantes comentaba con toda frialdad lo que había hecho. Entonces me decía, miren, había dos personas, o sea, dos seres comunicándose. Uno con una seriedad total, que comentaba como que había estado comiendo algo, tranquilo, sin montar. El rato se decía, mire, ¿qué está pasando? Y ese proceso está delicado, pero mire, yo me estrellé, no, pero yo me di cuenta de lo que había pasado. ¿Qué sucede? No me recuerdo. ¿Por qué esa disparidad de opiniones y de convicciones? Eso es lo que me preguntaron. Entonces, claro que pudo haber estado afectado espiritualmente, pero de esa convivencia que están teniendo, de ese ser que lo llevó a accionar de esta manera, a lo que ha hecho, hay diferencia. Entonces, liderar esas condiciones es nuestro propósito. No estoy diciendo que todos los casos son iguales, pero nunca está de más entender que algunos de los casos sí están siendo influenciados. Y las condiciones es la propicio, seguramente, pero ¿cómo vamos a hacer para liderarlo? ¿Cómo vamos a hacer para que esa persona ya se fue uno, va a venir otro y va a hacer esta barbaridad? Y ese es el problema nuestro. Decirle, mire, usted tiene que empezar a ayudarlo para que eso no se vuelva a repetir y que tome conciencia y que esté en la disposición de hacer el trabajo interno para hacer los cambios necesarios. Esa sería nuestra función como institución espiritual. ¿Verdad? Pero nuestra obligación en lo material es cumplir totalmente con nuestros deberes y responsabilidades dentro de nuestra familia y de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Eso es así, de hecho. Pero también como espíritas tenemos otros niveles, en los cuales podemos incursionar en algunos casos que tengamos conciencia y evitar en lo posible que esas circunstancias puedan repetirse cuando identifiquemos precisamente un proceso de este tipo. ¿Verdad? Yo no creo que una persona que ha cometido tantísimos crímenes pueda estar en una condición totalmente de conciencia. Sus mismos pensamientos le han llegado a agregarse a otros elementos. Entonces nuestra responsabilidad es aclarar estas condiciones. En el caso de obsesión se ve, a veces hasta de ciertos conflictos de carácter espiritual, con una comunicación se le aclara su mente a la persona, ya platica mejor, ya se da cuenta de lo que está pasando, solo con quitar esas cargas que están agregadas. ¿No? Y siempre está el consejo, mucha oración, cambie su forma de pensar, cambie su manera de ser, haga conciencia de qué es lo que está haciendo, y eso le va a preservar de seguir con esa amistad espiritual. Los consejos están por regla general los mismos, pero el proceso lo tiene que ejecutar la persona. Pues como dirigentes, como participantes, las instituciones y conocedores de la doctrina, estamos en nuestro deber de darle toda la estructura y el andamiaje para que esta persona pueda tener la capacidad de sobreponerse a eso. Pero no lo podemos hacer bien. Si no hacen los cambios, hoy es uno y mañana serán otros. Pero ese es nuestro trabajo, y es nuestro deber y nuestro esfuerzo. No estamos diciendo que todos los casos así son, ¿no? Cada uno está diciendo. Hay quienes no cumplieron con sus responsabilidades, hay quienes nos dejaron y nos abandonaron, hay quienes están, como el caso que estás planteando, ya desde pequeños nos están direccionando de una forma que no es correcta. Ahí a nosotros los hermanos espirituales están provocando eso, no, eso ya es falta de responsabilidad de los padres, o que ellos están en su rollo, ¿no? Y que están metiendo a las generaciones futuras en estos asuntos. La influencia de los medios también. Pero ¿por qué los medios tienen tanta influencia en las personas? Porque no se les ha desarrollado un criterio y fundamentos espirituales. Bases espirituales. Porque uno puede estar dentro de todo, como decía la hermana Claudia, que ha dicho Rosy, una moneda que cae entre todo el oro, todo le pasa agua y queda brillante. ¿Sí? Ya no, cayó entre el lodo, sáquenle y pásenle agüita y vuelve a quedar reluciente. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Puede caer todo el hombre. Se preocupa, hermano, no le falta agüita, no cayó de Claudia y queda reluciente. No se contaminó, pasó por ahí, pero no se contaminó.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestras familias, ¿verdad? Darle esa lucidez, esa fluidez, ese brillo espiritual, para que aunque tengan que vivir en medios con sabios adversos, y aunque venga la cantidad de seres espirituales, a que venga a contaminar, no llegue esa contaminación a integrarse exclusivamente en el material fundamental que es lo espiritual. Ese es nuestro propósito. Sí, con respecto a lo que estamos escuchando, a mí me tocó hacer el análisis de las maras en Guatemala, la razón de por qué y cómo se originaron. Y a eso se le da como el énfasis de todo lo que hoy está pasando, porque se les indica a los jóvenes, la mayoría de los que están desencarnando violentamente, que son los hijos de la guerra, y que esa es la razón de por qué ellos se organizaron, por la falta de padres, por la falta económica, porque no tenían tierras, y por toda la discriminación que se les dio, calificativos que recibían, eso los condujo a que hoy sea estas generaciones violentas. Pero para mí, que hay una razón para que todo esto se esté dando. Porque yo le digo a muchas personas, imagínense si todavía estuviésemos en los años 90 atrás, ¿verdad? Nadie como hoy se arruinaría la nariz. Todo el mundo sale presionándose, sale con un rosario en la mano, sale con la Biblia, anda predicando y todo. Está dando lugar a que se espiritualice el hombre. Entonces, hasta cierto punto, es como que es un mal necesario. Pero sí, nosotros como espíritus estamos obligados. No estamos fuera de la sociedad. No. Pero estamos integrados. Y de acuerdo a nuestros conocimientos, podemos echarles una mano. ¿Verdad? Sí, no lo vamos a confirmar todo, pero aquello que podamos mejorar, lo debemos de mejorar. Y nuestro deber está. Sí. Claro, le digo, razones. Y hay un despunte en muchos aspectos, pero como le digo, estamos viviendo esas crisis. Son crisis que muchas veces es como que una llaga, ¿verdad?, que ha estado ahí contaminada por mucho tiempo, y los rastros hasta que salga sangre, y por qué ahora si me duele, si es que es para que salga piel nueva, para que se regenere, y eso es lo que está pasando en la sociedad, como duele que están tantos mareos, que tanta muerte, como duele, porque mire, si eso está contaminado, y eso tiene que ser extirpado, ¿verdad? Pero en algunas formas nosotros tenemos que ayudar a que eso no sea tan profundo y tan poderoso, en cuanto sea posible aliviar en tanto las circunstancias. Sabemos que la edificación de nuestras familias, en nuestro trabajo, en todo lugar que nosotros nos manejemos, nos conozcamos, es fundamental. Sí, yo tengo el ejemplo con la niña que tiene 5 años, que le conté a Wendy. Yo le leo el libro Los Espíritus a los dos, y llegó la semana pasada y me dice, Mara, fíjate que un compañerito estaba hablando del diablo y que le tiene miedo y que no sé qué. Entonces yo lo llamé y le dije, no le tengas miedo al diablo, porque en el libro de los espíritus, Allan Kardec lo escribió con la ayuda de todos los espíritus para que se regenere el hombre en esta tierra. O sea que Está bien, lo está llevando, ¿verdad? Y le dice mi sobrina, seguro que la otra semana con el libro de texto se lleva el libro de los espíritus. Pues por lo menos, le digo, está en esa actitud y en esa capacidad de absorber ese conocimiento y de difundirlo. Va a ser algo que va a hacerlo mejor y de una forma más natural que lo que hasta cierta edad empezamos a conocer la doctrina, que hay más convicción. Pero entonces les digo, ese es el trabajo y esa es la temática que tocamos el día de hoy. Son las 12:10. Vamos entonces a concluir la actividad. Hermana Gwen, Heidi, de mi señora, de las niñas, de mi mamá, no escuchamos ninguna apreciación, ninguna opinión. Pero de alguna manera para que vaya viendo analizando las observaciones que se hicieron, los opiniones que se hicieron, los puntos de vista que se plantearon, y eso pues que quede en nosotros, ese nivel de
de conciencia, de reconocer que nuestra voluntad y nuestra decisión está a ceder o no a lo que llegue a nuestra mente. ¿Sí? Porque ahí es nuestra base, y en la mente, en nuestros pensamientos. Estaba estudiando, hermanos y hermanas, muchas veces las condiciones dicen que si los espíritus aprovechan las circunstancias, ¿sí?, para influenciarnos de forma negativa. Y dice sí. A veces dice, miren, hay problemas, asistemos y que hay mayor distanciamiento y que se vuelve esto más grande. ¿Sí? Algunas veces lo hacen. Y otras veces las fabrican. ¿Sí? Otras veces van fabricando las condiciones que nos lleven a nosotros. Si no tenemos un estado de armonía y de equilibrio, a cometer algún error y a crear mayor conflicto del que ya existe. Entonces nosotros está tener plena conciencia y analizar, no importando que sea influenciado o que sea motivo de las condiciones que se están dando. Nosotros tenemos que ser muy prudentes y muy exactos en nuestra elección y en nuestra decisión, para que eso no tenga un efecto que muchas veces causa mayor regocijo y mayor felicidad a los seres que están propiciando este tipo de acciones. A veces le digo, mire, evitamos los problemas. ¿Para qué vamos a encontrar ese? Mejor que si más tardecito. Sí, mire, mejor cállese. ¿Ya? No nos alteremos. Porque de eso alguien va a salir ¿sí?, afectado y ellos van a salir felices. No queremos llegar por todos. Entonces nosotros tenemos que tener este olfato fino para darnos cuenta cuando muchas veces nos están provocando este tipo de circunstancias. Cuando aprendamos, esto no me huele bien, esto, mejor salgo por aquí, no, dejemos a mamá tardecito, que ahí venimos la otra semana. ¿Sí? Ay, Dios mío, pues, si ya estaba preparado, ¿no? Sí, pero como uno es inteligente y uno es capaz y no ha sido preparado en el conocimiento espiritual, no cae. Y esa es la mejor manera de poder hacer que estos hermanos desistan de sus acciones. Hermana Heidi nos va a deleitar con una opinión, una participación, como usted le pareció la temática o lo que usted quiera decir. Pero a mí mi señora va a primera que pidió la palabra. Hermana Heidi, a ver qué nos dice del tema y... Pues la verdad, muy interesante. Y creo que como estudiantes de la doctrina sabemos de que estamos apoyados por hermanos espirituales y también estamos influenciados. Depende de nuestro estado de ánimo, depende de nuestros pensamientos, depende de nuestra moralidad, como bien decía el hermano Miguel. Y es importante analizar de que de nosotros depende qué espíritus se van a acercar a nosotros. Si nosotros vamos a estar conectados principalmente con Dios, principalmente con hacer el bien, principalmente en que nosotros estemos bien emocionalmente, ¿no? Y de igual manera también si vamos a apoyar a los que están a nuestro alrededor, debemos de estar siempre con pensamientos positivos para que ese apoyo también esté acompañado de nosotros, para que el apoyo llegue a estos hermanos del cual estamos asistiendo, ¿verdad? Y definitivamente pues el ambiente es tan difícil de todos los acontecimientos que han ocurrido aquí en Guatemala y en otros países, por lo mismo, por los niveles evolutivos que hay niveles que aún no han tenido la oportunidad de poder hacer el bien, poder adquirir una mejor moralidad, y por eso mismo es que se está viviendo esta situación, ¿verdad?, de cual no
no pueden ellos practicar o enseñarle a sus hijos porque depende, así que nosotros somos imagen de nuestros padres y si nuestros padres no han tenido ese nivel evolutivo, ¿qué le van a indicar a los niños? Y es importante desde ya, si nosotros tenemos la oportunidad de poder cimentar los conocimientos desde el inicio, desde el vientre, hasta ahorita que seguimos siendo estudiantes, aprendiendo y tratar de poner en práctica todo lo que estamos adquiriendo para ser mejores personas y para poder identificarnos ante los demás. Porque los vamos a identificar con nuestros actos, con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Muchas gracias. Fue resumido y nos ha traído una recordación, ¿verdad? Los puntos que estamos tratando en este momento y que definitivamente son valiosos e importantes para todos los que nos encontramos y todos los hermanos espirituales que seguramente nos están acompañando con el afán también de aprender, de conocer y seguir siempre el camino. Muchas gracias. Yo pienso que también como asociado que si las influencias negativas también hay positivas, ¿verdad? Ajá. Y que según nuestro estado de conciencia, que nosotros a veces nos encontramos en problemas, pero hay hermanos que se acercan y nos pueden influenciar positivamente para salir adelante y para guiar a nuestros hijos y a otros. Sí, lo que usted está planteando es sumamente importante porque nunca debemos dejar de nada. Como decía en un principio, que nosotros pedimos ese auxilio, esa mano nunca se nos niega, en cuanto nosotros tengamos la buena voluntad de hacer el cambio que requerimos. Entonces, ahí está, en nuestra decisión, en nuestra voluntad, Dios todo nos permite, ¿verdad? Y qué mejor que saber que hay un ser que está a nuestro lado todo el tiempo, que es nuestro guía espiritual. Y que él es el que inmediato nos puede echar la mano y que nos tengamos ese deseo de hacer un cambio. Una duda que me surge hoy que menciona al guía espiritual. ¿El guía espiritual es cambiado No, en algún momento? no, él es un ser que ha tomado la atención precisa de nuestra existencia. Desde el momento de que pensamos y que ya tuvimos ya la idea de venir a encarnar desde ese momento hasta el momento que nos va a entregar ya el mundo espiritual de regreso, que siempre va a estar presente. Y es el ser más inmediato a nosotros para poder pedir consejo, orientación y soporte espiritual. Nos sentimos que nos desanimamos, estamos desfalleciendo en la angustia, en la contrariedad, en las dificultades. Es el primero que nos echa la mano, sí, en realidad queremos salir. Pero si no queremos salir, no, estás queriendo salir, pero más nos vamos a sacar. ¿Sí? Así fácil. Fátima. Ya pidió la palabra. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿Qué le pareció la actividad? Interesante. ¿Ah? Te hace reflexionar. Hable todo lo que hay en oír aquí. Yo no me voy a hablar, quiero ir. ¿Quién más también? Pero Andrea sí puede hablar. Muy bonita la actividad porque yo que todavía desde pequeña los puntos tratados pues me van a ayudar a mi futuro que sea mejor y que quiero seguir este estudio espiritual. Bien, muchas gracias. Sabe que eso es valioso para usted y para todos los que estamos acá, porque sabemos que algo se ha hecho muy grande, ¿verdad? Con todos los que estamos presentes. Y especialmente que usted tome conciencia de la importancia, el valor que tienen especialmente los conocimientos en la vida de cada uno de los presentes. Muchas gracias por su presencia. Solo lo último que quería comentar que... ¿Sí? ¿Señorita de Fernando? Yo no
de comentar unas palabras que dijo el hermano espiritual, que cae cabalmente en lo que estamos platicando. Y el hermano espiritual puso un ejemplo muy material, como que fuese que nuestro pensamiento refleja como que fuese un vehículo con todo su tablero, cuando nos enciende una lucita, el por qué algo anda mal. Y era importante poner mucha atención a nuestros pensamientos. Y era importante también poner mucha atención a nuestras dificultades, porque es algo que nos está indicando algo, que haya anda algo mal y que tenemos que ver cómo arreglar la situación. Ese fue un ejemplo que le puso, entonces yo digo, del tema de hoy va a ver la situación espiritual también, cómo influye en la situación espiritual, y es algo importante también poner mucha atención a cualquier pensamiento, no tomarlo mucho. De ahí empieza la contaminación. Porque a veces uno divaga tanto que hasta tonteras tiene. Entonces, cuando uno reflexiona o reacciona, no te empecé, yo no estoy terminando. Sí, y es algo que ha sucedido. A veces, y entonces es importante poner mucha atención a eso y ser vigilante con esos pensamientos. Porque Orar y vigilante. nos lleva como un barco en el mar. Muchas gracias. Lo único que no pues es el que, como dijo Carlos, hay que estar vigilando. Somos acelerados segundo por segundo. Entonces, hay que comportarnos bien, pensar bien. Recuerden que una mente desocupada, como dice el dicho, es carta del diablo. En este caso, entonces, tener uno la mente ocupada en algo. Tratar de orar bastante cuando ya te vengan las malas condiciones, orar, pedirle pues a los seres de luz que se lleven a esos hermanos, que andan proyectando ideas malas, pues, que se lleven a los lugares donde corresponden estar, ¿verdad? Y mucha oración, más que todo. Y mucho cuidado con nuestras decisiones. Porque las decisiones buenas traen buenas consecuencias, decisiones malas traen malas consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces no sé si alguien más quiera opinar algo, y si no, hermanos, sí, esto es convivir. Está bien, bueno, ahí está, mamá. Vamos a decir que no había entrado. ¿Qué nos puede aportar? La verdad es que el tema que se trató pues es muy bueno. Por la cuestión de que, digamos, quiero que no tenemos todavía patojos pequeños, por el que tenemos que guiarnos y sobre todo, digamos, nosotros debemos ser el ejemplo, ¿verdad? Y no decaer, pues, en tener como dicen los pies sobre la tierra para poder ver qué es lo que hacen y estar ojo al Cristo con ellos, porque como vemos en un ratito, dar abrir y cerrar de ojos, cambia las situaciones muchas veces. Y el conocimiento espiritual, porque esa es la base, el soporte. Eso es lo que indica qué debemos y qué no debemos. Cuantas más identifiquemos con esos principios, pues podemos, como la nueva moneda, podemos caer en las peores condiciones, no un poquito de agua, queda de los. Entonces, desde un principio y en la participación de todas las instituciones, debemos de fomentar los principios que nos van a librar de muchas condiciones que son desastrosas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor y algo que es desagradable en la vida de cada uno de nosotros. Pues vamos a ver. ¿Visto? Ahí está el otro también. Habla sobre que mantener siempre nuestro pensamiento y nuestra mente alerta. A todo momento, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, todo lo que entre a nuestro ser, analizarlo y también lo que sale. Pasado por esos filtros, y también lo que va a salir de nuestra boca también alerta en todas estas situaciones, porque eso nos lleva a controlar y siempre, en todo momento, tener a mano la oración y la meditación, que es lo que nos va a hacer sentir bien y estar con Dios constantemente. Tenemos que pensar lo que estamos pensando. Sí, pero
Y el ejemplo que mencionabas, perdón, de la moneda me gustó mucho, porque mencionaba Carlitos Gordillo y Claudia Hernández, porque sí, pues, tiene mucho sentido, la verdad, la limpieza para mantener la brillantez de la moneda. Siempre lo recordaba Carlitos y Claudia, lo manifestaban. Entonces, imagínense ustedes cuánto tiempo hace que nosotros hemos venido trabajando en ello, y son ejemplos, y son palabras que han quedado en nuestra conciencia y que en algún momento afloran. Que todo eso quedó centrado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo recordamos con ese mismo amor, porque dejaron en nosotros un mensaje extraordinario, y son estos ejemplos, son estas anécdotas, son esas cositas que en apariencia son simpletas, pero son grandes verdades que nosotros vamos teniendo en nuestro interno y que las compartimos con los niños también. Fíjense ustedes de dónde arranca la obra de un ser de luz, como fue Carlitos, como el Claudio. ¿Sí? Ahí continúa ya para otra generación, porque ya recordarán de la monedita brillante, limpia, aunque caiga en el fango y en el lodo, un poquito de agua y nada va a pasar. Y eso ya ha ido centrado en nuestra mente, y es el trabajo de los grandes espíritus que han pasado por esta humanidad, y que nosotros también en aras de este ejemplo debemos ir depositando así también esas anécdotas, esos simbolismos, esas ideas, para que trasciendan y que sirvan de base para las futuras generaciones. Yo tengo otro simbolismo. Yo fui partícipe de una escuela de yamines, que es ya iniciados en New York, y ahí nos enseñaban que todos teníamos que ser como la flor del loto. Dar sobre el fango, pero siempre blanco. Muy bien, muy bonito. Sí, que aunque ahí florece y aunque ahí se desarrolla, pero no se contamina. ¿Sí? Bueno, bien hermanos, nosotros damos por concluida esta actividad, esperando que haya sido del agrado de cada uno de los presentes, tanto en lo material como en lo espiritual. Que en este tiempo que hemos dedicado a lo espiritual pueda quedar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y que nos permita poder continuar con esta labor que es sumamente interesante y que seguramente nosotros tenemos el gran compromiso de continuar, y que el próximo domingo se nos va a reunir para que quien quiera venir pues están abiertas las puertas del cielo. Muchas gracias, muy buenas tardes, y que cada uno reciba el espiritual de acuerdo a su merecimiento y comportamiento, todas aquellas dádivas espirituales para que su vida en todo sentido fructifique y que todos tengamos la paz, la armonía y la tranquilidad para poder seguir adelante en aras del conocimiento y del bienestar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Que así la ley lo permita.